Garrett Hayes mantenía sus dedos metidos profundamente en su chaqueta. Se convenció a sí mismo de que el temblor venía solo del frío. Cuando el silbato de la locomotora perforó el aire, sus pulmones se contrajeron de todos modos. Había solicitado una esposa a través de un anuncio impreso. El concepto parecía sencillo por escrito. Ahora, enfrentando la realidad, se asemejaba a apostar todo lo que poseía. La puerta del vagón se abrió con fuerza. Pequeños dedos envueltos en tela agarraron la barra de metal. La respiración de Garrett se detuvo brevemente. Si ella emergía y se alejaba, él lo entendería completamente. Era un ranchero solitario con una propiedad sin terminar. ¿Reconocería ella eso y lo abandonaría por completo? Cedar Junction consistía en una estación de trenes, una tienda general y un establecimiento de bebidas en el territorio de Montana. Diciembre tenía 3 días antes de Navidad, 1884, y la brisa picaba ferozmente. Garrett esperaba bajo la lámpara de la estación con vello facial en su barbilla y una nariz torcida de una pelea pasada. Dentro de su bolsillo descansaba un paquete de correspondencia atado con cuerda. Compuso ese anuncio durante una noche cuando su vivienda se sentía insoportablemente silenciosa. Solicitó autenticidad, palmas callosas y una mujer preparada para existir distante de la civilización. Entonces Eleanor respondió, y las noches interminables se sintieron menos huecas. Eleanor Pierce. Componía mensajes desde Filadelfia usando una caligrafía precisa y deliberada. Declaró su edad como 23, sin padres y agotada del trabajo manufacturero. Garrett respondió honestamente respecto a ventiscas, depredadores y una vivienda modesta cerca de la cordillera. Ella respondió que la ansiedad no la nutriría ni la rescataría. Actualmente descendió sobre la plataforma de madera vistiendo un vestido de lana azul marino. Su prenda exterior era inadecuada y la precipitación congelada se adhería a su cobertura de cabeza. Sostenía apretadamente una bolsa de viaje desgastada y su mirada localizó a Garrett inmediatamente y mantuvo el contacto. Garrett se quitó su sombrero y se detuvo a varios pasos de distancia. Señorita Pierce, anunció, su tono emergiendo áspero. Ella tragó deliberadamente, luego inquirió. Señora Hayes. Garrett confirmó afirmativamente, declarando, sí, señora. Luego recuperó su equipaje del trabajador ferroviario. Lo transportó hacia el carruaje y extendió su palma hacia arriba a Eleanor. Incluso a través de las cubiertas de manos, su agarre se sintió sustancial. Cuando ella se posicionó junto a él, el banco del carruaje repentinamente se sintió inadecuado. Partieron del asentamiento con los animales exhalando vapor hacia la atmósfera. Las ruedas del carruaje gemían y las correas de cuero repiqueteaban. Garrett le entregó una cobertura de lana doblada. Desde debajo del banco, y ella la arregló sobre sus rodillas sin falsa modestia. Eleanor observaba el terreno como si intentara memorizarlo en una sola mirada. Eventualmente, comentó, se extiende infinitamente. Y el asombro residía bajo su aprensión. Garrett confirmó, en efecto, y mantuvo su enfoque en el camino. Le informó que el invierno podía obstruir el pasaje sin aviso, y ella permaneció compuesta. Inquirió que requería atención inmediata, como si ya perteneciera a este lugar. Garrett respondió, combustible, hidratación y mantener al ganado, declaró. Una distancia. Adelante, cuestionó, ¿qué motivó su anuncio para una esposa? Garrett apreció la pregunta directa. Explicó, porque las comidas solitarias me agotaban y existir como un fantasma en mi propia vivienda me agotaba más, y su tono descendió. Eleanor no se burló de esa confesión. Simplemente reconoció una vez, como si comprendiera la variedad de silencio que podía consumir completamente a una persona. Luego reveló que sus padres perecieron durante una única temporada de enfermedad y después nunca poseyó una cámara verdaderamente perteneciente a ella. Garrett mencionó que sus parientes estaban enterrados en territorio de Kansas y había cesado de regresar. Múltiples años atrás. La ruta ascendía hacia el bosque de árboles perennes y la vía fluvial junto a ellos fluía oscuramente bajo una capa de superficie congelada. Garrett le ofreció su abrigo adicional sin elaboración y ella lo aceptó.
La vivienda de Garrett estaba posicionada contra piedra para protección con vapor enhebrado desde la chimenea donde había mantenido las llamas. La estructura junto a ella parecía cruda, y el cercado contenía 3 caballos y 2 vacas lecheras con sus cabezas inclinadas contra el clima. Garrett monitoreó la expresión de Eleanor y se preparó para la decepción. En cambio, ella liberó una risa breve que se asemejaba a satisfacción, y humedad apareció en su rostro. Las eliminó rápidamente y declaró, existe. Como si la declaración importara más allá de la apariencia. Garrett se sintió agradecido aunque simultáneamente atemorizado porque había garantizado una existencia que continuaba construyendo. Indicó el área de dormir y declaró que ella podía poseerla y él utilizaría la cama estrecha cerca del aparato de calefacción. Dentro, el aparato hacía la cámara suficientemente cálida para funcionar. Un contenedor de legumbres estaba detrás del aparato y el aroma era básico pero genuino. Garrett exhibió el cubo de hidratación, la palangana de limpieza y el estante estrecho donde almacenaba grano y café. Permaneció cerca de la entrada, proporcionándole distancia como alguien intentando cuidadosamente no asustar a un animal nervioso. Para la tarde, la iluminación exterior se transformó plana y sin color, y la precipitación congelada comenzó a descender densamente. En algún lugar más allá en la oscuridad, un depredador vocalizó una vez, y el ruido hizo que los vellos finos se elevaran en el cuello de Garrett. La brisa alteró su carácter más profundo y más apremiante, y Garrett sintió su conciencia activarse. Verificó el sujetador y escuchó el techo de la estructura. Eleanor notó y cuestionó, ¿las condiciones están deteriorándose? Garrett mantuvo su tono deliberadamente calmado y confirmó, posiblemente, declaró. Presionó la cuerda en sus palmas e instruyó, si la pierdes, te detienes y vocalizas, dirigió. Una explosión golpeó la vivienda tan fuertemente que la barrera gimió. Luego vino una colisión aguda desde la estructura, consumida por el viento. Garrett agarró su abrigo y anunció, partimos inmediatamente. Eleanor alcanzó sus cubiertas de manos. ¿Podía mantenerla en esa cuerda cuando llegara el oscurecimiento blanco? Garrett abrió la puerta de la vivienda, y el viento golpeó hacia adentro fuertemente. La precipitación congelada se deslizó sobre el piso y expiró cerca del aparato. Agarró la cuerda sujeta al aro de hierro cerca de la puerta y la sacudió 2 veces para verificación. La cuerda se extendía hacia afuera en la blancura, directamente hacia la estructura. Eleanor entró detrás de él, rostro envuelto en tela, ojos agrandados pero compuestos. Garrett habló fuerte y deliberadamente. Una palma en mi correa, una palma en la cuerda. Si pierdes cualquiera, te detienes y anuncias. Eleanor reconoció una vez. Más allá, el ambiente desapareció. Atmósfera y terreno se convirtieron en una barrera móvil de precipitación. Garrett tiró repetidamente, gotas hundiéndose en acumulaciones que se formaban rápidamente. Eleanor permanecía próxima. Una palma asegurada en la cuerda, la otra agarrando su correa. El viento golpeaba en explosiones que intentaban voltearlos de lado. Garrett mantenía su cabeza inclinada y contaba pasos sin intención. La cuerda raspaba su cubierta, áspera con hielo. Sus ansiedades estaban elevadas en su garganta, no por él mismo, sino por ella. Su palma golpeó madera, y el alivio lo golpeó como calor. La barrera de la estructura era una forma oscura en la blancura. Se deslizó a lo largo hasta que localizó la puerta y luchó con el sujetador congelado con dedos insensibles. Eleanor se inclinó hacia adentro, hombro contra su brazo, añadiendo masa. El sujetador se liberó repentinamente, y tropezaron hacia adentro. El ruido disminuyó inmediatamente, no silencioso, pero tolerable. Garrett iluminó la lámpara cerca de la puerta y el resplandor cálido se extendió sobre compartimientos y hierba seca. Los animales pisoteaban y exhalaban, vapor ascendiendo de sus lomos. Garrett mantenía su tono calmado porque las criaturas respondían a eso. Verificó cada caballo, moviendo sus palmas por las extremidades y a lo largo de los costados, buscando lesiones o inflamación. Distribuyó hierba seca al ganado y los observó bajar sus cabezas para consumir. Luego gesticuló hacia el contenedor de hidratación. Eleanor contactó la superficie y
declaró, congelado. Garrett le entregó el implemento de hierro y demostró dónde golpear. La capa congelada se fracturó y líquido oscuro apareció a través. Eleanor continuó rompiendo hasta que existió espacio para que el ganado se hidratara. Verificaron el refugio de aves de corral a través de la puerta trasera estrecha. Las aves estaban agrupadas bajo el lecho, porciones de cabeza pálidas por el frío. Eleanor se agachó y extendió hacia adentro lentamente, luego extrajo un óvulo cálido y lo sostuvo como si poseyera significado. Garrett no la molestó. Los logros menores mantenían a las personas progresando en clima como este. La colisión vino nuevamente desde la barrera norte. Garrett localizó un panel golpeando suelto donde un sujetador se había extraído. Agarró su martillo y sujetadores, y Eleanor sostuvo la tabla mientras se la clavaba segura. El camino de regreso fue peor porque el viento se había redirigido. La precipitación congelada se empacó en sus abrigos y se derritió contra sus prendas, transformándose en líquido frío que robaba calor rápidamente. Garrett mantenía una palma en la cuerda y guiaba el codo de Eleanor con la otra cuando el terreno descendía en acumulaciones ocultas. 2 veces se detuvo y la hizo pisar fuerte sus pies, luego verificó su rostro para regiones pálidas. Estaba carmesí con frío y determinación, pero permanecía alerta. Cuando la puerta de la vivienda apareció como un rectángulo más oscuro, Garrett la abrió y la propulsó hacia adentro. El calor los golpeó como una oleada. Garrett alimentó el aparato hasta que rugió, luego posicionó la tetera. Eleanor sostenía sus palmas cerca de las llamas, dedos separados, respirando fuertemente. Garrett suspendió sus abrigos mojados en ganchos y observó el líquido gotear sobre el piso. Vertió bebida caliente en tazas de metal y posicionó una cerca de ella. Eleanor la aceptó con ambas palmas y consumió sin objeción. El viento circulaba la vivienda y las maderas gemían. Eleanor finalmente declaró, creí que comprendía el invierno. Garrett respondió, Montana instruye una educación distinta. Garrett sacó el contenedor de precipitación y demostró cómo comprimirlo apretadamente para que se licuara en hidratación genuina, no vapor. Le informó que poseían nutrición adecuada si ejercían precaución, pero combustible e hidratación determinaban cuánto tiempo podían soportar dificultad. Eleanor escuchaba como una pupila y cuestionaba solo lo que importaba. ¿Con qué frecuencia verificamos la estructura? Garrett declaró, mañana, tarde y una vez durante la oscuridad. Mientras esto persiste, Eleanor declaró. Entonces alternamos responsabilidades. Garrett quería rechazar, pero observó que ella fijaba su mandíbula. Declaró, aceptable, pero obedeces mis instrucciones. Cerca de la medianoche, llegó el momento para esa verificación nocturna. Garrett alcanzó su abrigo y Eleanor se empujó hacia arriba desde la silla para seguir. Su calzado atrapó el borde de la cobertura de piso cerca del aparato. Se tambaleó, agarró la mesa, y su pie se torció de lado con una rotación suave y perturbadora. Eleanor inhaló aire y se quedó inmóvil, rostro volviéndose incoloro. No gritó, pero su palma sujetó la mesa como si fuera la cuerda de seguridad. Garrett cayó de rodillas frente a ella, corazón martillando. Aflojó su calzado lentamente y cuidadosamente, y presionó a lo largo del hueso del tobillo, sintiendo calor e inflamación ascender bajo sus dedos. Lo envolvió con tiras de tela, luego lo reforzó con una tabla estrecha y cuerda. Sus palmas estaban firmes porque las forzó a estarlo. Eleanor lo observaba trabajar, mandíbula apretada, rehusándose a parecer vulnerable. Cuando terminó, ella intentó ponerse de pie y un sonido agudo escapó de ella de todos modos. Garrett la atrapó antes de que cayera y la posicionó de regreso en la silla. El viento golpeó algo más allá, un crujido fuerte contra la barrera. La lámpara parpadeó una vez. Garrett miró hacia la puerta, luego hacia abajo al pie reforzado de Eleanor. La estructura todavía requería la verificación nocturna, y la tormenta sonaba voraz. Garrett miraba el tobillo de Eleanor como si fuera un veredicto que tenía que pronunciar en voz alta. La inflamación ya estaba ascendiendo, y su piel parecía contraída bajo sus dedos. Mantuvo su tono firme y declaró que era un esguince, posiblemente.
peor, y lo trataría como peor hasta que supiera. Eleanor reconoció, mandíbula apretada, ojos brillantes con dolor contenido. Intentó sonreír, y emergió débil. Más allá, el viento golpeó la vivienda nuevamente, y las barreras de madera gimieron como si también estuvieran agotadas. Garrett escuchó el ruido e hizo una elección rápidamente. Levantó a Eleanor de la manera que levantaría a un joven de un río. No gentil, pero cuidadoso. La transportó al área de dormir y la posicionó lentamente. Rellenó edredones alrededor de sus extremidades y reforzó el tobillo elevado con una manta doblada. Eleanor intentó sentarse erguida. Garrett presionó su hombro hacia atrás con una palma firme e instruyó que permaneciera. No lo hizo suave porque a la tormenta no le importaba lo suave. Tomó la lámpara, se puso su abrigo, envolvió su cobertura facial hacia arriba sobre su boca, y pausó cerca de la puerta. Los ojos de Eleanor lo seguían. Ella no suplicó, pero la aprensión estaba presente de todos modos. Garrett declaró que tenía que realizar la verificación nocturna solo. Le informó que mantuviera el aparato alimentado y licuara precipitación para hidratación. Le informó que monitoreara el reloj y lo despertara si las llamas se reducían. Los labios de Eleanor se apretaron. Ella resentía el concepto de ser dejada atrás. Garrett lo observó, y se resentía a sí mismo por posicionarla allí. Dio un paso más cerca al área de dormir y declaró que regresaría pronto, y su palma descansó en el borde del edredón por un latido. El contacto fue menor, pero fue genuino. Eleanor tragó y reconoció una vez, como si le estuviera otorgando permiso para partir. En el momento que Garrett abrió la puerta, Garrett se precipitó hacia adentro nuevamente. Agarró la cuerda con una palma y salió hacia una barrera blanca que robó el ambiente. El viento presionó fuertemente desde el norte y la precipitación quemó su rostro a través de la cobertura. Garrett se movía por sensación, repetidamente, botas arrastrándose a través de acumulaciones. La cuerda era la única certeza allá afuera. Cuando su cubierta golpeó la barrera de la estructura, exhaló fuertemente y no se dio cuenta de que estaba conteniendo su respiración hasta que lo dejó. Dentro de la estructura, los animales se desplazaban y pisoteaban como si lo hubieran estado esperando. Garrett rompió capas congeladas, distribuyó hierba seca, verificó cascos, y movió sus palmas sobre costados y hombros. Permaneció más tiempo del que quería porque no podía dejar de pensar en la expresión de Eleanor en esa área de dormir. Lo logró de regreso a la vivienda con material congelado en sus pestañas y dolor en sus palmas. Eleanor estaba despierta en la silla cerca del aparato, pie elevado, una tetera humeando. Miró hacia arriba como si también hubiera estado conteniendo su respiración. Garrett cerró la puerta y se apoyó contra ella por un latido, dejando que su corazón se asentara. Eleanor no cuestionó si estaba seguro. Podía observarlo. Cuestionó si las criaturas estaban bien porque esa era su manera de ser valiente. Garrett le informó que estaban manejándose. Eleanor reconoció y finalmente dejó que sus hombros. Descendieran. El día siguiente se difuminó en las mismas tareas menores repetidas con cuidado obstinado. Garrett verificó la estructura mañana y tarde. Eleanor mantenía las llamas vivas y aprendió la vivienda como un mapa. Organizó qué nutrición poseían sin ser solicitado. Aprendió que tan rápido la tetera hervía cuando el aparato estaba caliente, y que tan lento iba cuando el carbón dormía. Hizo galletas que no eran atractivas, pero llenaban el estómago. Garrett la molestó una vez, muy gentilmente, mientras ella respondía que su pan podía utilizarse como poste de cerca. El sonido de su risa lo sorprendió. Calentó la cámara más que el aparato por un momento. Luego el viento golpeó nuevamente, y la vivienda regresó a ser una isla menor. En la segunda noche, Eleanor se sentó cerca del área de dormir con su tobillo envuelto y miró el piso cerca del aparato. Garrett sabía lo que ella estaba pensando antes de que lo declarara. No quería que él estuviera en el suelo otra vez. No cuando ya había estado afuera en clima mortal 2 veces en un día. Eleanor declaró que el área de dormir era adecuada para 2 si hacían un límite. Garrett comenzó a rechazar,
luego se detuvo. Estaba agotado y sus huesos dolían por el frío, la cuerda y la preocupación. Enrolló un edredón apretado y lo colocó entre ellos como una cerca. Se acostó de lado, espalda hacia ella, rígido como una tabla. Eleanor también permanecía inmóvil. En la oscuridad, la tormenta trabajaba en la vivienda, y su respiración llenaba los espacios silenciosos. Cerca de medianoche, Eleanor susurró su nombre. Garrett respondió, y su tono sonaba diferente en esa oscuridad, más suave incluso cuando intentaba mantenerlo simple. Eleanor cuestionó por qué realmente compuso el anuncio. Garrett podría haberle dado la respuesta segura. Podría haber declarado trabajo, territorio, deber, y partido allí. En cambio, le informó la verdad. Declaró que estaba solitario de una manera que lo avergonzaba. Declaró que podía construir una estructura con sus propias palmas, pero no podía construir calidez del silencio. Eleanor no habló por un momento. Luego declaró que la metrópoli había sido ruidosa, pero su soledad allí había sido más aguda. Declaró, al menos el desierto era honesto al respecto. Garrett miró fijamente al techo y sintió algo en su pecho aflojarse ligeramente. El tercer día trajo ninguna misericordia. La tormenta no se levantó. La precipitación congelada se empacó contra las barreras de la vivienda como si estuviera intentando enterrarlos vivos. Garrett excavó la puerta 2 veces, luego 3 veces, y cada vez la acumulación estaba elevada. La cuerda permanecía tensa, pero el frío la hacía rígida, y las palmas de Garrett comenzaron a fracturarse en los nudillos. El tobillo de Eleanor se magulló de un violeta profundo y mordió el dolor sin transformarlo en drama. Tomó una rotación en el aparato durante la oscuridad y rehusó descansar hasta que Garrett había consumido. Garrett pretendió argumentar, pero la verdad era que requería su obstinación. Lo mantenía de deslizarse a ese viejo lugar silencioso. En la mañana del cuarto día, Garrett despertó a una variedad diferente de silencio. Sin viento, sin golpe contra la barrera, solo el tic suave del aparato y el gemido débil de maderas enfriándose. Se sentó erguido demasiado rápidamente y sintió la cámara inclinarse por falta de descanso. Eleanor también estaba despierta, ojos en su expresión. Garrett cruzó a la abertura y tiró el postigo hacia atrás. La luz del sol golpeó la precipitación tan brillante que dolió. El ambiente más allá estaba inmóvil. Las acumulaciones se elevaban como elevaciones blancas alrededor de la vivienda. El techo de la estructura portaba una carga pesada, pero permanecía en pie. Garrett respiró hacia afuera lentamente y declaró que la tormenta se rompió. Hizo bebida y la posicionó junto a Eleanor, luego se puso su abrigo. Eleanor intentó balancear sus extremidades sobre el área de dormir, y Garrett la detuvo con una mirada. Le informó que permanecía aquí. Declaró que su responsabilidad era las llamas, la lámpara y permanecer cálida. La boca de Eleanor se apretó, pero no luchó contra él por mucho tiempo. Le solicitó que fuera cuidadoso. Garrett prometió que lo sería, y besó su frente. Antes de poder pensar al respecto. El contacto duró un latido. Eleanor se quedó inmóvil, luego reconoció como si lo aceptara como un hecho. Garrett ensilló su animal más fuerte y cabalgó hacia afuera en el valle para localizar el rebaño principal. La precipitación congelada subía elevada en el pecho del animal en ubicaciones, y el frío cortaba profundo ahora que el viento se había ido. Garrett localizó el ganado agrupado cerca de árboles perennes, y 5 yacían congelados donde cayeron. Los vivos parecían delgados y desgastados, ojos opacos, costados mostrándose. Garrett trabajó hasta que sus brazos temblaron, rompiendo un camino, empujando el rebaño hacia mejor refugio, realizando lo que podía con lo que poseía. Para el tiempo que se volvió hacia la vivienda, el sol estaba descendiendo, y la aprensión se sentaba en su estómago nuevamente. Luego lo escuchó. Una vocalización prolongada desde el límite de árboles. Luego otra. Garrett se volvió en la silla y observó formas grises moviéndose bajo a través de precipitación. Cerrándose lenta y ciertamente. Su animal se tensó bajo él. Garrett miró hacia la vivienda lo suficientemente próxima para alcanzar
Podía cabalgar a casa y atrancar la puerta. Podía existir y dejar que los depredadores tomaran por lo que vinieron. Su palma se apretó en él. Arma de fuego y se volvió hacia el rebaño de todos modos. Fue entonces cuando la puerta de la vivienda se abrió de golpe detrás de él. Garrett sintió la manada de depredadores antes de observarla completamente. El ganado se agrupó cerca de la vía fluvial, cabezas bajas, aliento vaporoso, formas grises se deslizaban entre los árboles perennes, demasiado silenciosas por lo hambrientas que parecían. Garrett levantó su arma de fuego y disparó una vez en precipitación abierta como advertencia. Su animal tembló e intentó volverse, pero Garrett lo sostuvo firme. El ganado era su invierno completo, y ahora eran de ella también. La puerta de la vivienda golpeó detrás de él. Garrett se volvió y observó a Eleanor en la plataforma envuelta en su abrigo sosteniendo su arma de fuego extra. Estaba sobre ese tobillo esguinzado, expresión pálida, mandíbula fijada. Cabalgó hacia adentro y atrapó su codo antes de que bajara. «Permaneces aquí mismo», declaró, manteniendo su tono firme. Indicó la esquina derecha de la vivienda y le informó que monitoreara ese lado. Le informó que disparara solo si un depredador rompía más allá de él. Eleanor reconoció una vez y se reforzó contra el riel de la plataforma. Los depredadores los probaron primero, uno a la vez, luego 2, luego 4, expandiendo hacia afuera el círculo. Garrett permaneció montado y se volvió en atajos para evitar que su animal se desbocara. Disparó cerca del depredador líder y la precipitación se roció hacia arriba en su expresión. Saltó hacia atrás con un gruñido, luego se deslizó más amplio. La manada no partió. Un depredador joven se apresuró, audaz por el hambre. Garrett soltó un disparo en el suelo cerca de sus patas y lo alejó, pero otros 2 se movieron hacia adentro detrás de él. Garrett cabalgó fuertemente para cerrar la brecha, agitando su sombrero, vocalizando, realizando cualquier cosa para parecer más grande que una persona. El ganado presionó apretado y su animal mantuvo desplazándose de lado. Pero Garrett sostuvo el límite. Un depredador se deslizó derecho demasiado próximo a la esquina de la vivienda donde Garrett no podía alcanzar rápidamente. Eleanor desplazó su masa y hizo una mueca, pero no retrocedió. Disparó una vez. El depredador chilló y giró lejos, herido, pero vivo, y la manada vaciló como si finalmente aprendiera el costo. Garrett miró a Eleanor por un latido de corazón, ira y orgullo mezclándose en su pecho. «No más disparos, a menos que yo declare», le informó. Eleanor tragó y reconoció, todavía apuntando. Garrett disparó nuevamente, no para golpear, pero para empujarlos hacia atrás. La manada derivó hacia el límite de árboles, luego se deslizó en las sombras. El último depredador pausó, ojos brillantes, luego se desvaneció. Eleanor se balanceó cuando el silencio se asentó. Garrett estaba fuera de su animal en un parpadeo, atrapándola antes de que cayera. La levantó sin solicitar y la transportó hacia adentro. La recostó en el área de dormir y desenvolvió su calzado, palmas temblando por el frío y lo que casi ocurrió. El tobillo estaba peor, hinchado y enojado. Empacó precipitación en tela y la sostuvo allí hasta que su respiración se ralentizó. Eleanor intentó bromear. Que lamentaba ser obstinada, pero su voz se quebró en el medio. Garrett le informó que dejara de disculparse y lo dijo en serio. Reenvolvió el refuerzo apretado y le informó que mantuviera su pie inmóvil. Garrett se sentó en el borde del área de dormir y miró fijamente sus palmas. La cámara era menor, pero el silencio se sentía amplio. Eleanor extendió hacia afuera y descansó sus dedos en sus nudillos, ligero pero seguro. Garrett miró hacia arriba y la observó intentando ser valiente a través del dolor. Algo en él cedió. Le informó que se preocupaba por ella y lo aterrorizaba porque era rápido y era genuino. Los ojos de Eleanor se suavizaron. Declaró que también se preocupaba, más de lo que planeó, más de lo que pensó que se le permitía. Garrett cuestionó si podía besarla, y su tono tembló en la última palabra. Eleanor lo jaló hacia abajo y lo besó, cuidadoso al principio. Luego, seguro. Cuando se separaron, Garrett descansó su frente contra la de ella y soltó una risa temblorosa.
Garrett despertó antes del amanecer y escuchó la respiración de Eleanor junto a él. La tormenta había aliviado, y el ambiente más allá estaba silencioso bajo nueva precipitación. Alimentó el aparato, posicionó bebida, y verificó la página del calendario detrás del estante. Víspera de Navidad. Eleanor despertó e intentó ponerse de pie, luego siseó y se sentó hacia atrás. Garrett la guió a la silla y elevó su pie hacia arriba con una manta doblada. Fue hacia afuera y regresó con ramas verdes, y el aroma de árbol perenne llenó la vivienda. Eleanor le informó dónde colocarlas, y lo hizo, cuidadoso y torpe, hasta que la vivienda lucía más suave. Consumieron lentamente y escucharon el viento calmarse hacia abajo más allá. Después de la cena, Garrett fue al cofre cerca del área de dormir y sacó un contenedor de madera menor, que había hecho de pino sobrante. Lo posicionó en el regazo de Eleanor y esperó. Eleanor lo abrió, luego se quedó inmóvil. Dentro estaba el documento de escritura, firmado y doblado, con su nombre escrito junto al de él. Sus dedos temblaron mientras leía, y lágrimas cayeron sobre la página. Garrett le informó que lo realizó antes de que llegara porque significaba cada palabra en su correspondencia. Le informó que el territorio también era de ella desde el primer día. Sin condiciones. Eleanor miró hacia arriba y le solicitó que le preguntara apropiadamente sin negociaciones y sin aprensión. Garrett tragó y reconoció. Garrett sintió su